Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 3 de las porciones de la Torá. En esta ocasión toca Lej Lejá, que se traduce como vete para ti. Luego vamos a ver qué es lo que significa. Vamos a ver también las primeras páginas del árbol de la vida de la obra o del libro de Shimon Halevi. Y vamos a ver algo de lo que son las pardés. Bueno, primero, así como está aquí en la pantalla, vamos a ver las primeras páginas de este material que está muy interesante. Dice, el árbol de la vida cabalístico ha estado con nosotros durante 2000 años o tal vez más. Cada época lo ha visto con sus propios ojos y este libro es un intento de remodelarlo en términos adecuados al siglo XX. Dice, el árbol de la vida es un análogo del absoluto, del universo y del hombre. Sus raíces penetran en lo más profundo de la tierra y sus ramas en lo más alto, más altas tocan la unidad del cielo, sumidad del cielo. El hombre, punto de contacto entre el cielo y la tierra, es una imagen de su creador. Un árbol en miniatura, completo, pero no realizado, inferior a los ángeles. Le es dada la opción de elevarse a un punto aún más alto, trepando él mismo por las ramas y alcanzar así el fruto supremo. Me pueden ir diciendo si alguien quiere ir haciendo comentarios o preguntas. La introducción. El árbol de la vida es una imagen de la creación. Es un diagrama objetivo de los principios que operan en la totalidad del universo. En la forma analógica de un árbol muestra el flujo de energía que proceden, de lo divino hasta lo más bajo de los mundos, y desde esto retornan a lo alto. Es decir, la energía que viene desde la fuente más elevada llega hasta el mundo de la materialización y tiene que retornar, tiene que volver a subir, a elevarse. En él se contienen todas las leyes que gobiernan al universo y su mutua interacción. Es además una visión abarcativa del ser humano. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Creo que sí. Ok. El universo relativo está suspendido entre dos polos, el todo y la nada. Cualquiera de los extremos de este eje fluctuante puede ser visto como todo o como nada, pues ambos se constituyen en los puntos de entrada y salida del absoluto, que está aparte de lo creado. O sea, la creación está aparte del creador. ¿Vale? Aquí es donde decíamos que tiene la característica de ver. Hilda, le encargamos su micrófono. Aquella persona que tú le estás mostrando. No sé si estaba preguntando algo, Hilda, de la clase o no. Lo que pasa es que estoy en un ambiente con mucho ruido. Ah, ok. Bueno, continuamos. Dice, tenemos aquí la realidad total. Todo lo demás, para el observador último, es ilusión. Un drama cósmico que se forma y disuelve en una ronda cíclica de cuadros escénicos unos dentro de otros. Desde las reverberaciones más sutiles de los mundos superiores hasta los más tardos movimientos y cambios que se producen en la más burda materialidad. El absoluto no tiene contacto directo con la creación, pero el ser compenetra la matriz del universo y lo sostiene. Como el silencio está detrás de cada sonido. Permítanme.
Vamos a esperar a que pase el anuncio. Bueno, parece que ya se fue. Es que luego salen los comerciales y luego nos cobran por andar anunciando cosas. Bueno, dice, como el silencio está detrás de cada sonido. ¿Se han puesto a pensar ustedes que no puede haber sonido si no hay silencio? O sea, sin el silencio no podemos percibir el sonido. Y de hecho, está en cada sonido y también en las demás energías, pero en este caso el sonido, en cada nota musical, en cada sonido, está detrás de él un fondo de silencio para poder ser experimentada esa nota musical. Pasa algo idéntico con nosotros, con los seres humanos, o con cualquier otra energía. Con la luz, por ejemplo, la luz y la sombra. La sombra es indispensable para que se manifieste la luz. Bueno, ya lo veremos más adelante. Dice, sin esta realidad negativa, nada podría advenir a la existencia. Como la sombra, pues aquí está, como la sombra no puede manifestarse sin la luz. Yo personalmente lo veo un poquito, lo veo al revés. La luz no se puede manifestar sin la sombra. Requiere de la sombra para poder ser, para tener existencia y para poderse manifestar. Pero vamos a ver qué dice la obra más adelante. En el mundo relativo, nos movemos entre partículas y ondas, sin sospechar en general que lo que tocamos está siempre en desaparición y que lo que vemos no está realmente ahí. Esto tiene mucho contenido, mucho significado. El sólido es una charada, un estadio temporario de nada congelado durante cierto lapso en una forma que resulta familiar para nosotros. Meramente viajeros en este escenario siempre cambiante que llamamos Tierra. Ustedes me dicen si continúo, si hay comentarios. La creación está separada de su creador. Miren, hablando un poco en términos del árbol de la vida, que ya hemos visto algo, el creador está, el absoluto, la fuente divina, está todavía por encima de Keter, donde es la nada, el absoluto. Y a partir de Keter empieza ya la manifestación, pero también lo vamos a ver más adelante. Keter, estoy hablando de la última corona, o de la última, perdón, vasija, de la 10ª, o la primera, depende cómo se vea. Déjenme ver, esto me lo voy a saltar un poquito. Aquí, el árbol es un modelo del universo relativo. Es el esquema del mundo que contiene un sistema recurrente de orden. Además, toda organización o forma orgánica completa es una imitación de ese esquema.
Disculpa, es que volvió el de los comerciales. Bueno, ¿estábamos dónde? Toda organización o forma orgánica completa es una imitación de este esquema. Fíjense bien, otra vez, esto es muy importante. El árbol es un modelo del universo relativo. Es el esquema del mundo que contiene un sistema recurrente de orden. Y toda organización o forma orgánica completa es una imitación de este esquema. ¿Qué quiere decir? Que toda forma de vida, incluso todo proceso creativo, tiene su propio árbol. No, ya nos han comentado algo de esto. Su emanación, su fuente, su inspiración, su concretización, etcétera, etcétera. Todo proceso, incluyéndonos nosotros, los seres humanos, el hombre. El primer ejemplo de ello es el hombre, un microcosmo que, a ver, no sé, ok, un microcosmo que refleja al macrocosmo, una exacta réplica en miniatura y en detalle de todos los estados cósmicos que lo envuelven. Verdad es que se mueve en el mundo físico y está constituido de átomos, moléculas y células, pero participa del mundo sutil de las formas. Puede contribuir a la creación consciente y tiene acceso a lo divino. Así como el hombre es una imagen de la creación, así la creación no es sino un reflejo del creador. Gracias a esta semejanza, nos es dado estudiar lo que está abajo mirando lo que está arriba. Aquello que no podemos observar arriba, examinando aquello que está abajo. Se dice que si nosotros somos estudiantes cuidadosos de los principios herméticos, a través de ellos podemos descifrar muchísimas cosas de otros planos de manifestación, de otros planos de existencia. Uno de los principios que nos capacita para esto es el principio de correspondencia, que nos dice que como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Entonces, si somos cuidadosos estudiantes, cuidadosos observadores de estos planos, podemos deducir las dinámicas de los otros planos. Es lo que nos comenta aquí. A través del árbol de la vida tenemos una conexión objetiva que por principio de paralelismo nos da la intuición y el conocimiento de los universos externo e interno, superior e inferior. En nuestra exposición examinamos el origen del árbol y después el poder de su iluminación y su formulación. Bueno, siguiendo el desarrollo de esta idea, vemos que los principios cósmicos se aplican a cualquier entidad completa. Observando la operación de estos principios, se nos muestra cómo el árbol reúne, esta es la 2, la 3, creo que es la 4 por acá. Acá. Ah, caray. Entonces, ¿dónde continúa esto? Ah, pues acá, ¿verdad? En la 3. Perdón. Bueno, se supone que esta es la 3. Esta. Reúne orden inteligible, todos los aspectos de los fenómenos, y nos los muestra en una imagen refleja, un universo en el cual el creador está presente en lo más denso y absoluto de la materia. De acuerdo con esto, se dice que la divinidad está presente en todos los procesos del universo, los más sutiles y los más densos. Dicen que no se mueve ninguna hoja de un árbol sin la voluntad divina. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? Vamos a leer unas páginas más. Esto de la historia está muy bueno.
¿Todo bien? Ok. Un minuto. Dice, se desconoce el origen preciso del árbol de la vida. Tradicionalmente enraiza en la Cábala, la doctrina interior del judaísmo. Todas las religiones completas tienen dos facetas. La faceta exterior asume la forma de la exposición verbal y ritual público, y el ritual público, mientras que la faceta interior es a menudo la forma de una instrucción oral que se transmite de maestro a discípulo, quienes mantienen cara a cara una relación personal en la cual el maestro conoce qué y cuándo puede impartir esa instrucción para beneficio del desarrollo espiritual del discípulo. Bueno, entonces este aspecto es muy importante porque todas las cosas, no nada más las religiones, todas las cosas en el universo tienen dos aspectos. Un aspecto externo, que es lo que palpamos, tocamos, vemos, incluso que percibimos con la mente racional, pero también tiene un aspecto interno, que a veces no está a la vista, a los sentidos, pero que está ahí oculto, esperando ser descubierto. Es el aspecto esotérico de las cosas. Donde dice, cuando el discípulo llega a su vez a ser maestro, por derecho propio, imparte su comprensión y sabiduría a la generación siguiente, de modo que una tradición pueda mantenerse ininterrumpida por varios milenios, sin dejar vestigios exteriores o aparentes. Es decir, aquí hay una dinámica muy interesante. En el aspecto interno se da esa difusión del conocimiento, esa propagación de la sabiduría, ¿sí? Que se da de labio a oído entre maestro y discípulo. Y para los estudiantes no preparados todavía, eso pasa desapercibido. Eso no se capta, no se ve, no se percibe. Pero internamente, maestros y discípulos, cuando los discípulos están preparados, están siendo ejes de esa propagación del conocimiento, de esa perpetuación de la sabiduría oculta. Este método oral es común a todas las grandes religiones, pero como tantas instituciones humanas, está sujeto a decadencia y corrupción. De manera que de tiempo en tiempo, en el curso de la historia, ocurre una reformulación de antiguos principios objetivos para adaptarlos al lenguaje y las costumbres del momento presente. En la parashá de hoy vamos a ver algo que viene aquí sobre el rey Melquisedec. Se dice que Abraham, el padre de la nación hebrea, recibió la enseñanza originaria, o sea, recibió la sabiduría oculta de la Kabbalah de los labios de Melquisedec, que fue rey de Salem y que era también sacerdote supremo de Dios. El nombre Melquisedec, que se separa como Malki-Tzedek, significa rey de justicia. Malki es rey y Tzedek proviene de la palabra tzadik, que es justos. Entonces es rey de justicia o mi rey es justicia. Shalem, Shalem, el antiguo nombre de Jerusalén, que significa paz. Este episodio puede ser visto como un hecho histórico que realmente pasó o como una alegoría, pues la Biblia admite leerse como el registro exterior o interior de sucesos que asumen la fórmula de parábolas vivientes. Es lo que llamamos Pardés, que también vamos a comentar algo de esto. Antes de tal acontecimiento, Abraham, después de un profundo
Permítanme, viene para acá. Abraham, después de un profundo examen de las religiones coetáneas, permítanme, ¿alguien quiere entrar? Había llegado a la conclusión de que había solo un Dios, invisible y viviente. Después de ser iniciado por Melquisedec, tal convicción quedó corroborada. Al introducirse en el conocimiento objetivo y al comprender que de la divina fuente creadora provenían muchas manifestaciones que no debían ser confundidas con el propio creador. A ver si si nos va quedando claro esto. Quiero que me den algún ejemplo de esto, de este párrafo que dice que de la divina fuente creadora provienen muchas manifestaciones que no deben ser confundidas con el propio creador. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? Fíjense bien. A ver, no lo puedo subrayar, pero de la fuente divina creadora provienen muchas manifestaciones que no debían ser confundidas con el propio creador. Como sería esa como si dices, ay, es que la naturaleza es Dios, o los ríos, o lo que nosotros creíamos, ¿no? Las antiguas religiones dicen, esto es Dios. Claro. No lo confundas, es una manifestación de Dios. Claro, excelente. Muy buen ejemplo, Isla. Gracias. Si tiene más ejemplos, nos los dice. Muy bueno. Hay Porque, ruido, mande. que hay ruido, me tengo que andar moviendo. Ah, ok. También es Dios el ruido ahorita. Bueno, precisamente, de una manera imprecisa, hay personas que llegan a afirmar que la naturaleza es Dios por la magnificencia que hay detrás de todo ello, en su magnitud, por su armonía, por su belleza, etcétera. Pero aún así no es Dios, no es el mismo Dios, es una manifestación de Dios. Incluso el mismo universo, el universo físico en el que estamos, fíjense bien, está constituido. Déjenme ver cómo comienzo, porque está muy interesante. Se dice que en la Vía Láctea está formada por 100.000 millones de estrellas. Estrellas similares a nuestro Sol, que muchas de ellas, muchos millones de ellas tienen planetas también y posiblemente condiciones similares a las del planeta Tierra para una existencia de vida similar. Bueno, es un número científico, ¿no? Dado por los observadores astronómicos. 100.000 millones de soles forman la Vía Láctea. Pero se dice que en el universo hay alrededor también de 100.000 millones de galaxias. Para irnos dando una idea, hacia arriba. Luego, hacia abajo. Aquí en el planeta Tierra, se contempla que va a llegar el punto en que los seres humanos seamos una cantidad de 100.000 millones de habitantes. Es un número, un patrón que se repite en el universo. Luego, cada ser humano está compuesto alrededor, en promedio, en término medio, de alrededor de 100.000 millones de células. Y así continuamos, una vastidad hacia lo grande y hacia lo pequeño. Y, sin embargo, no es Dios. Ese universo es una manifestación de Dios. De hecho, se dice que el universo es la parte física de Dios. O sea, pero también están todos los demás aspectos en la creación.
aspectos emocionales, mentales, espirituales, divinos, etc. Bueno, para no extraviarnos mucho, vamos a continuar. Dice, Abraham, conocedor de que era conocido por Dios, hizo con él el convenio de transferir ese conocimiento a las generaciones sucesivas. Este fue el pacto de la alianza. Los hebreos mantuvieron este entendimiento con su hacedor por muchas generaciones, aunque ocasionalmente lo perdieron de vista cuando su tradición se vio alterada por costumbre y creencias de naciones vecinas. Pero la esencia de esa comprensión fue periódicamente revivida, como cuando Moisés arrancó un pueblo mal dispuesto por habituado a la esclavitud de la tierra de Egipto, en sentido tanto literal como simbólico, para conducirlo a un renacimiento espiritual. En el desierto del Sinaí hubo de extinguirse toda una generación de antiguos hábitos serviles antes de que un nuevo Israel pudiera ser reencauzado en su dirección originaria. Vamos a tratar de cerrar este tema. Sin duda, ese conocimiento objetivo acerca del universo se mantenía en tiempos de Salomón, pues esta está inscrito en el texto bíblico de la época, y tanto el templo en ella construido como el candelabro de 7 brazos, la menorá, y las columnas Yajín y Boaz que flanqueaban el velo del templo son formulaciones del árbol de la vida. El diagrama mismo de este árbol, representado por la planta del edificio, se perdió cuando el primer templo fue destruido y los judíos llevados al exilio de Babilonia. En Babilonia ocurrieron extraños sucesos. Aparte de la resurrección de la antigua tradición de Israel por obra de Ezequiel, que urgió a los judíos exiliados a volver a Jerusalén, los responsables de la doctrina interior comprendieron que se daba una excepcional posibilidad de que la nación hebrea conociera un nuevo nacimiento. El hebreo, ante la avasallante difusión de la lengua coloquial utilizada en Babilonia, había dejado de ser la lengua maternal usual. Se presentaba pues la oportunidad antes de restablecerlo como lengua nacional, de incorporar en él nuevas ideas, convertirlo en una lengua que contuviera más que un mero vocabulario de significados cotidianos. Esta va a ser la última página. Sabemos que este fue el momento en que a partir de los antiguos signos pictográficos se configuraron las 22 letras del alfabeto en la forma más compacta de escritura llamada siríaca. Más tarde, mucho después de restablecido ese hebreo renovado, aunque nunca pudo sustituir al arameo, la lengua común del Medio Oriente, se le consideró una lengua sagrada, y como el sánscrito en la India fue empleada para asuntos sagrados. Una obra en particular revela la construcción filosófica del alfabeto hebreo, el Sefer Yetzirah, el libro del fundamento, o libro de los fundamentos, atribuido al propio Abraham, pero más probablemente redactado en los primeros siglos de la era cristiana. En él, a cada letra se le asigna un planeta, un signo del zodiaco o un elemento, en lo cual se nos ofrece una clave cronológica. Dice, a cada letra se le asigna además otras cualidades, y el conjunto tiene como eje un sistema de 3 principios creativos, manifestados en el aire, el agua y el fuego. Esto se refiere a que hay 3 letras madres asociadas con los 3 elementos primarios.
Las diversas combinaciones de estas tres fuerzas hacen funcionar el universo y numerosas combinaciones de letras, teniendo en cuenta el valor numérico de ellas. Describen las posiciones y relaciones evidentes en el macrocosmos y el microcosmos humano. Tomados posiblemente de fuentes griegas, aparecen también los conceptos pitagóricos de un triángulo o triada que contiene las 10 letras relativas al nombre de Dios. Los investigadores divergen acerca de a quién debe atribuirse este diagrama. Déjenme ver si la dejamos hasta aquí. Déjenme ver qué sigue en la 8. Porque no lo podemos ver todo. No, la 8 está completa y la 9 también. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí, hasta la 7. Hasta esta parte. Vamos a ver hasta dónde podemos terminar en la 7. El intercambio de conocimiento objetivo entre los sabios de diversas naciones y tradiciones fue durante los últimos siglos antes de Cristo mucho más común de lo que generalmente se supone. Es evidente que hombres inteligentes se encontraron e intercambiaron ideas, mientras sus connacionales se dedicaban a rivalizar en los negocios y la política. Los judíos, aunque considerados a menudo como un grupo particularmente insular, no fueron la excepción en lo que a pensadores perceptivos se refiere. Mientras Pitágoras atravesaba el Mediterráneo oriental en busca del conocimiento, sin duda había rabinos, aunque no del tipo meramente erudito, que buscaban también sabia compañía, aunque aún en otras culturas que la propia. En la ciudad portuaria de Alejandría, fundada por los griegos, estos establecieron una gran biblioteca, puesta bajo la advocación de 9 musas. Hasta ahí vamos a llegar. Fin de la página 7. Si quieren comentar algo, compartir algo. Acerca de esto, todo esto es historia todavía del árbol de la vida, de la Kabbalah. Hasta dentro de yo creo que la siguiente clase vamos a poder ver ya esta parte de la existencia negativa. O unas 2 clases más, porque faltan 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Bueno, vamos viendo. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Miren, ¿por qué es necesario esto? Porque para algunos esto es nuevo. Esto del árbol de la vida, esto de la Kabbalah, del alfabeto hebreo. Entonces, como que tenemos que ir conociendo un poco la historia para saber por qué nos apoyamos en el alfabeto hebreo y por qué tiene esas connotaciones de sagrado, por qué está asociado con números, con cosas del universo, con planetas, con días de la semana, etcétera. Entonces, es una manera de ir haciendo un poco más objetivo las bases del conocimiento. Entonces, no hay comentarios. ¿Hasta aquí? En lo que piensan un poquito, voy a buscar la siguiente presentación.
Ah, no, me equivoqué, me equivoqué. No es esta. No. Un minutito, por favor. Ah, ya sé. Todo de cábala. Este es. Bueno, pongo la siguiente presentación. Vamos a ver ahora algo que se nos comentaba de que la Torá o el Pentateuco, el Antiguo Testamento, puede ser leído literalmente o de manera simbólica. Se nos ha comentado que hay un método que se llama Pardés, y la palabra Pardés proviene de las iniciales de 4 palabras hebraicas, que tiene que ver con la palabra paraíso, mencionado en las escrituras. Entonces, ese método Pardés nos habla de cómo a través de estas herramientas podemos ir teniendo acceso a los significados simbólicos, alegóricos, filosóficos o secretos de las escrituras. Y es entonces, por eso es que la palabra Pardés está asociada con el paraíso, porque aquellos seres que tienen acceso a este conocimiento son los que alcanzan el paraíso realmente, el significado simbólico, alegórico o secreto. Entonces, déjenme volver a compartir esto. Ahí se ve una nueva presentación. Sí. Ok. Déjenme ver. ¿Qué es esto? Aquí estamos. Bueno, aquí están comentados algunas de las
obras muy valiosas, muy importantes, en las que se apoyan tanto los estudiantes como los maestros de la Kabbalah. El Zohar es un valiosísimo compendio de comentarios sobre el Pentateuco o la Torá. A veces no es tan sencillo leerlo e interpretarlo porque requiere algo de herramientas de Kabbalah. El Sefer Yetzirah, que ya lo habíamos comentado, libro de la formación, trata de la formación mística numérica del universo y de los 32 senderos de sabiduría. Su comprensión requiere también cultura oriental y discernimiento. Hay un libro, se llama Iniciación a la Cábala. Bueno, son 3 tomos de Rabino Phil Sberg. Y Isis sin velo, tomos también 1, 2 y 3 de Blavatsky, Madame Blavatsky. Es una teósofa muy sobresaliente. Muy recomendadas sus obras también. Déjame ver. Dice, estos tratados, los que mencioné arriba, y todos los tratados sobre Kabbalah y el alfabeto hebreo, pueden ser considerados como el cuerpo o la envoltura física de la sabiduría antigua, que es el espíritu o Ruach Elohim. Es decir, hay una envoltura física, algo externo, y un espíritu, algo interno, lo que comentábamos también al inicio. Para la mejor comprensión de estas enseñanzas conviene establecer un enlace entre el cuerpo material del escrito y el espíritu en el subyacente. A este enlace se le llama el alma de la Kabbalah, que consiste en los métodos de interpretación de los escritos cabalísticos. Antes de empezar con los métodos, aquí a la derecha, abajo, está el alfabeto hebreo de izquierda a derecha, desde la Aleph hasta la Tav, y su nombre y su equivalente en nuestro alfabeto. Varios de nosotros ya hemos tenido contacto con esto. Vamos a seguir teniendo contacto bastante. Entonces, dentro de los métodos de interpretación está precisamente el alfabeto hebreo, porque cada letra tiene varios significados según el plano de manifestación. Desde, por ejemplo, el feto humano y su ambiente hasta el feto cósmico y sus aledaños. Bueno, esa es una primera herramienta. 2, la gematría. Gematría, que quiere decir equivalente a. Se emplean palabras del mismo valor numérico para explicar el significado de sus verdades ocultas. Miren, ahorita con esto de la gematría, temurá, notaricón y otros métodos que hay, comentamos que estas verdades profundas y elevadas de índole espiritual y divino y sagradas están intencionalmente ocultas en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. ¿Por qué? Para que no pudieran tener acceso a ellas personas no preparadas espiritualmente. Que solamente aquellos seres que han sabido encontrar o hacer el trabajo sobre sí mismos de la rectitud, de la justicia, de la obediencia, etcétera, etcétera, sean capaces de encontrar su significado. Entonces, repito,
Las verdades ocultas están intencionalmente ocultas. Entonces, con la gematría se trata de que cada letra del alfabeto hebreo, ¿por qué del alfabeto hebreo? Porque las Sagradas Escrituras originalmente fueron escritas en este idioma, el alfabeto hebreo, y tienen una connotación en su lengua original que a veces se pierde o se distorsiona en la traducción. Entonces, a través de los valores numéricos de las letras hebreas utilizadas en cada palabra, en cada frase, en cada párrafo, podemos encontrar un significado oculto. Particularmente con la gematría, encontramos asociaciones con otras cosas de la vida o de la creación. ¿Sí? Como encontrando palabras que tienen valores numéricos equivalentes. Por aquí vienen algunos ejemplos de gematría, creo, si alcanza el tiempo los vamos a ver. El otro método se llama temurá o permutaciones. Consiste en intercambiar las letras de una palabra para formar otra palabra, o bien invertir todas las letras de una palabra y se forman otras palabras que dan un significado más adecuado o más propicio a lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, en la parashá anterior hay unos versículos que hablan de la Torre de Babel. ¿Recuerdan? ¿Alguien que la haya leído? En ese versículo comenta que Dios mismo, en ese punto de la construcción de la Torre de Babel, cambió para confundir intencionalmente a las razas. A uno les dio una lengua, a otros un idioma, otros otro. No sé si recuerdan esa parte. Entonces, y uno se pregunta, ¿para qué hace o para qué hizo eso el creador de confundir cuando se supone que debemos ser unidad y etcétera, etcétera? Pero él lo hace, él lo hizo. Y tiene que ver con esto, de que el significado último de las escrituras no fuera entendido directamente por todos, sino únicamente por los preparados. Bueno, el notaricón es otro método que consiste en formar una nueva palabra o frase con las iniciales de dos o más palabras. Permítanme un minutito, por favor. Listo. Bueno, la idea es que para que esto no quede únicamente en teoría, pues veamos ejercicios prácticos y aparte vayamos haciendo uso de ellos. Hoy tal vez nada más alcancemos a ver los conceptos y algunos ejemplos si nos da el tiempo.
Y para la siguiente, nos vamos a agarrar ya con casos prácticos de estos métodos. Y ahora viene Pardés. El Pardés es el quinto método. Permítanme. Bueno, cuyas siglas son PRDS, que se traduce como Parque o Jardín del Edén. Bueno, Pardés está formado, es un otaricón, está formado con las iniciales de las siguientes palabras. Pashat, la P, la PA, Ramash, la R, y Darash, la D, y Sud, la S. Entonces Pardés encierra estos cuatro vocablos. Fíjense bien, Pashat, que significa simple, indica el sentido literal. ¿Qué quiere decir? Uno de los primeros estadios del Pardés es el sentido literal de las escrituras. Luego, el Ramash, que significa pista, da un sentido implícito o simbólico, un siguiente nivel. Es decir, las cosas que se mencionan son un símbolo, están representando algo. Como un tercer nivel del Pardés está el Darash, que significa investigar, y da el sentido alegórico o intuitivo. ¿Sí? ¿A qué es una alegoría lo que se nos está presentando? E intuitivamente, ¿qué es lo que captamos? ¿Sí? Obviamente, en estos casos, nuestra intuición va a funcionar mejor cuanto mejor o mayor información tengamos del tema, de la materia. Y por último, Sud, que en hebreo significa oculto, es el significado secreto de la escritura, el que se da de labio a oído. Bueno, algunos ya habían visto algo de esto, algunos es la primera vez. Me gustaría escuchar sus comentarios para ver si me están escuchando o nada más estoy hablando yo solo. No, sí lo estamos escuchando. ¿Mande? ¿Sí me escuchan? No, sí lo estamos escuchando. Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, todavía no. Todavía no. Reverendo, yo lo estoy escuchando, Ajá. pero al mismo tiempo tengo que hacer algo rapidísimo en la cocina. Si Correcto. escucho que hay algo que quiera preguntarle, vengo y le pregunto. Pronto voy a acabar de eso. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy respetable. Gracias. Adelante. Muy bien. Entonces, déjenme ver si aquí vienen algunos ejemplos. Aquí vienen unos ejemplos, pero quiero empezar por unos muy sencillos, que si no vienen aquí los vamos a ver la siguiente clase mejor. Porque, déjenme ver que sigue aquí. Sí, miren, aquí vienen unos, pero son algo elaborados. Yo quiero empezar a usar estos métodos con cosas más sencillas para ir agarrando hilazón en cuanto al uso de estos métodos. Entonces, se dice que todas las escrituras es un derroche de ciencias sagradas. Están llenas de información astrológica, información numerológica, cabalística, de todo tipo. Y también
obviamente aquellos seres que tienen mayor preparación son los que tienen mayor mayor interpretación de su contenido. Particularmente, no sé si ustedes han escuchado la frase de que creo que San Pedro era el que tenía las llaves del reino, ¿se acuerdan de esa frase? Es más o menos coloquial esa frase. San Pedro tiene las llaves del reino, pero se refiere a esto. Todos San Pedro ellos, tiene las ¿qué? Las llaves del cielo. ajá, las llaves del cielo. Sí. Sí. Todos ellos, los apóstoles, y obviamente los anteriores también, Abraham, Isaac, Moisés, eran grandes iniciados. Y iniciados no quiere decir nada más místicos, sino grandes estudiosos de todas estas cuestiones cabalísticas. Entonces, a eso se refiere con que tienen las llaves del cielo, porque tienen la manera de abrir estas puertas, porque tienen este conocimiento. A eso se refiere. Bueno, entonces voy a pasar al tercer punto, que es la parashá, para que no nos coma mucho el tiempo. Bueno, ¿todo bien hasta aquí? ¿Alguien salió, verdad, Francisco? Ah, ya está aquí. ¿No? ¿Quién salió? Aime, Ana, Benny salió. Ujú. Benny no está. Y no llegó tampoco. ¿Cómo se llama? Zaida, ¿verdad? Sí, es que como fue su cumpleaños la semana, creo que hoy iban Ah, a hacer algo. ok. Está bien, la seguiremos esperando. Muy bien. Bueno, entonces, aparte de la muy respetable Ana Mayorga, alguien que haya leído. Francisco, no sé si nos quieras compartir algo de lo que leíste, de la porción, lo que te haya llamado la atención o lo que te haya provocado algo. En lo que la muy respetable se desocupa para no Aquí interrumpirla. estoy. Ok. Bueno, cualquiera de los dos que quiera compartir sobre lo que leyeron. Si puedo comenzar, perdone, Sí. hermano Francisco, a mí me llamó mucho la atención la parte donde, no me acuerdo qué capítulo y versículo es, pero básicamente Jehová le dice a Abraham que le lleve un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, un becerro de 3 años, un tórtolo y una paloma. Uh-huh. Y entonces luego él lleva todo esto, los parte a la mitad, pone las piezas una enfrente de otras, pero no parte ni al tórtolo ni a la paloma. Uh-huh. Y luego dice que se hace, el sol se pone. Bueno, antes vienen aves de rapiñas y él las ahuyenta. Sin embargo, después el sol se pone y él cae dormido y tiene un sueño donde Jehová le dice que sus generaciones posteriores serán esclavos por 400 años. Uh-huh. Después de ello está la parte donde el sol sale de nuevo. Bueno, pero ahí ya no es tanto, sino que me llamó la atención que son 5 animales, 3 de ellos con cuernos, el becerro, la cabra y el carnero. Ajá. Y de
las edades de 3 años y que los parte a la mitad. La Ajá. otra parte que hay una antorcha encendida, la cual la pasa en medio de las dos partes. Sí. Entonces me llamó la atención toda esa parte. Y básicamente de ahí todo lo demás lo encontré así. Por ejemplo, cuando Agar le llama a ese pozo. Hay una parte en la historia de Agar donde le dice, Dios lo ve todo. Y entonces yo de lo que me acordé fue de los récords akáshicos. Ajá. Ok. Y luego le llama al pozo, el pozo que todo lo ve, una cosa así. Entonces, básicamente esas fueron las partes que más me llamaron la atención, sobre todo la de los 3 animales. Y creo que esto está, ya le digo en cuál. Sí, yo recuerdo esa parte. Sí. Déjeme ver si lo anoté. ¿Sabes la otra parte que me llamó la atención? Que él miente y le dice al faraón que es su hermana, Sarai, Ok. en Sí, vez sí. de decirle la verdad. Ajá. Y luego el faraón viene y le dice, ¿por qué no me dijiste? Toma tu mujer y vete. Sí, sí, sí. Pero después de que le habían caído las plagas, pues. Sí, exactamente. La parte de los animales que le digo está en el capítulo 15, el versículo 9. Ok, sí. 15:9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Ok, pero eso fue porque Abraham le preguntó, ¿cómo he de saber yo algo? ¿Qué le pregunta ahí arriba? ¿Lo puede ver? Y dice, sí, tiene usted razón. Comienza el capítulo diciendo, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damanesco Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra. Ajá. Ok. Entonces, sí, esa fue la pregunta. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita que en todo esto hay símbolos y vamos a tratar de encontrar un significado de esto. Nada más déjeme ver si el hermano Francisco quiere compartir también algo de lo que leyó. ¿Cómo no? Yo voy a estar escuchando. Claro, claro que sí. También algo que a mí me llamó la atención fue el Lot, cuando Lot y Abraham ya estaban separados y que en un momento dado las 5 tribus se unieron y atraparon a Lot, y que va Abraham y lo rescata, ¿no? Lo rescata y me llamó la atención cuando menciona los 300 y tantos, 318 de sus hombres, ¿no? O sea, dije, sí, aquí está un número. sirvientes, algo así. Sí, que había nacido en su casa. Esa era la característica, que hubiese nacido en su casa. Sí, 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 sí.
Sí, 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 está muy extraño ese número, ¿no? Uno dice, ¿cómo va a haber 318 sirvientes en su casa? Obviamente se refiere a algo más, ¿sí? Ok, muy bien. Y Eh, también coincido con la hermana Ana en cuanto a la actitud que este Abraham se pone de acuerdo, ¿no? Con Sara y le dice, oye, di que eres mi hermana, dice, eres mi hermana. O sea, el tema de hermana, esposa, ¿verdad? ajá, Entonces, que en un momento dado el significado de cómo llegar a Egipto y ujú, permanecer en ese parentesco, ¿no? Aparentemente, ¿qué es lo que sucedía? ajá, Y que hubo unos efectos en el pueblo de Egipto. claro. Lo que pasa es que literalmente Abraham sabía o él intuía que si llegaba presentándola como su esposa y no iba a ser bien visto, no iba a ser bien recibido, este, por la belleza de Saraí. Sí. Pero por alguna razón él decidió presentarla como su hermana, bueno, para poder ser recibido, pero sacrificando ahí la, entre comillas, la dignidad de la pareja, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Este, como que eso lo puso en segundo plano. ¿No será la parte esta de la sexualidad? Sí, tiene que ver con ello. Este, y él sabía que haciéndolo de esa manera iba a conseguir, porque después se comenta que se volvió muy rico Abraham. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí, se volvió muy rico, que también tiene un significado, pero también queda claro que el faraón se esposa con Saraí, ¿sí? Y que por eso le vienen las plagas. Jehová le envía las plagas al faraón. Fue cuando ya el faraón le reclama a Abraham, que si por qué le había mentido. Es lo que comentaba la hermana Ana, ¿verdad? Ok, muy bien, muy interesante. Francisco, ¿quieres comentar algo más? Pues ya eso que comentaron ellas es lo mismo que yo leí también. Ok, muy Pero bien. sí me llamó la atención también, además de todo eso, el nombre de Melquisedec, Ajá, sí, porque cuando se separan, Abraham, el rey los corre de Egipto, el faraón. ajá, sí, Y en ese camino, como los dos llevan muchas riquezas, dijeron, pues hay que separarnos. Y se separa Abraham por un lado y ¿quién era? Lot ajá, por el otro. Y Lot se va al lado donde están Sodoma y Gomorra, así es. que eran, ya dice ahí que eran pueblos, no sé con qué palabra dicen, pero muy problemáticos. Ajá, Total que llegan y los invaden, se hace un show ahí, y así es. los que los conquistan se quedan con todas las riquezas, incluidas las de Lot. No dijo Lalo nada. Entonces Abraham Pero no le va a hablaste. rescatar a Lot porque se lo habían llevado prisionero. Sí, así es. Eh, Es que sucede cuando, que, sí, sí, déjame terminar. Y sí, cuando trae a Lot, trae también a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Los rescató a todos, no ah, nomás a Lot. sí, Y dentro de esos había los súbditos de Melquisedec. ajá. Y bueno, yo nunca he leído la Biblia completa, no conocía ese pasaje y me llamó mucho la atención que ahí estaba Melquisedec. Sí, de hecho, al respecto, creo que es en 14:18, en el capítulo 14, entre el 18 y el 20.
dice que Abraham recibió la tradición oral de parte de Melquisedec, Ujú. que como vimos ahorita en la introducción, significa rey de justicia. Sí. Melquisedec le dice, sacó pan y vino, fíjense bien, sacó pan y vino y bendíjole. Y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y diole a Abraham los diezmos de todo. O sea, ahí muy ocultamente está diciendo que Melquisedec le entrega la tradición oral a Abraham, pero muy ocultamente, porque nada más menciona que le dio pan y vino y le dio la bendición, pero está haciendo alusión a lo otro que habíamos comentado, ¿sí? Rey de justicia. Ok, muy interesante. Y luego creo que más adelante, en el 23, uno de los reyes le ofrece tomar bienes a Abraham, pero Abraham le dice, nada tomaré de todo lo que es tuyo. No sé si llegaron hasta ahí. Porque Abraham sabía que no era lo correcto para su proceso, ¿sí? Enriquecerse de esa manera, pues. Sí. Bueno, vamos a ir a la interpretación de algunos de los pasajes de esta porción y para ver si abordamos todos los que preguntaron. Entonces voy a presentar cuál es esta. Ahí se ve una nueva presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Parashá Lech Lecha, que se traduce como vete para ti. Por eso es este sendero. Y este es una imagen de Abraham. Aquí está en escrito, en hebreo, y cómo se lee también en hebreo, y su traducción en español. Y dijo Dios a Abraham, vete por ti de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Bueno, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Esta porción nos habla del padre de todas las naciones, Abraham, quien encarnó un alma grandiosa que justificó la creación de este mundo en el que vivimos. Abraham completó la Séfira Gesed, es decir, fue la encarnación perfecta de la bondad, el amor y la generosidad, quien impactó al árbol de la vida creando una nueva característica dentro del ADN humano, permitiendo que la columna derecha se desarrollara y sirviera de canal de recepción por medio del cual la Torá llegó al mundo. Si logramos entender lo importante que es Abraham, entenderemos que aún hoy en día Gesed es la esperanza de cambio sin sufrimiento. Es lo que permitió que la misericordia pudiera revestir a la creación. En otras palabras, Gesed es nuestro sostén. Gesed, para los que no recuerden, es está en la columna de la derecha, la Séfira que está inmediatamente abajo de Jogma, ¿sí? Y está asociada con todo esto que está aquí, la misericordia, el amor, la generosidad, la bondad. Lech Lecha significa salir. Lech significa ir en realidad. Y Lech significa sí mismo. Entonces, su real significado es salir de sí mismo. El secreto oculto de esta porción está en el movimiento, salir de la inercia y de la pereza. El Zohar explica que hay un poderoso secreto oculto allí. Dice que
Las palabras salgan de su tierra no se refiere a Abraham dejando su patria en el sentido físico, sino más bien se trata de salir del camino de la vida que él ha elegido, una vida mundana, tal y como nos pasa a nosotros antes de ser tocados por el deseo de contacto con energías superiores. Es decir, hasta aquí, este mensaje viene para todos en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos una vida ordinaria, rutinaria, mundana, a veces sin sentido, hasta que nos llega el tiempo de la inspiración superior y se nos da la indicación de alguna manera de que salgamos de esa tierra, ¿sí? De esa forma de vida. Es lo que nos comenta hasta aquí. Abraham recibió el don de poder leer las estrellas y en ese momento en el que Dios le pidió que salga de su tierra, él descubre en ese mensaje la capacidad de elevarse por encima de su mapa astrológico, por encima de su destino. Abraham aprendió a usar las herramientas que el Creador le muestra y dice el Zohar que esto se muestra en la frase salid de tu tierra de nacimiento, significando esto que él podía salir de sus rasgos innatos. Cuando dice salir de la casa de tu padre, se refiere a salir de las influencias de las casas astrológicas en su carta. Esto nos enseña que por mucha tendencia astrológica que tengamos, nos podemos levantar de las casas que están marcadas en nuestra carta astral. Ningún mapa astrológico nos puede determinar nuestra vida si nosotros estamos en control de ello. Esta porción nos da el poder de levantarnos de nuestras propias limitaciones. Cuando una persona se muda de país y han pasado más de 10 años viviendo en él, su carta astrológica es relocada. Es decir, que cambia todas las expectaciones, como si hubiese nacido en ese nuevo país en donde vive. La Kabbalah nos enseña que una de las maneras de adquirir una chispa de alma adicional es el proceso de adaptación a una nueva cultura. Realmente vivir en otro país diferente al de nacimiento nos hace nuevas personas. No sé si alguien, aparte de la muy respetable Ana, haya vivido en otro país y que nos puedan compartir su experiencia, pero yo, a pesar de que no lo he vivido, yo sí lo percibo fácilmente, lo intuyo y me parece que ustedes también. No sé cuál sea su percepción de esto. Hay un cambio, hay una reprogramación, ¿cómo le llaman actualmente en computación? Un reseteo, algo así, ¿no? Un reseteo. Se va y se empieza una nueva vida. El Zohar dice que Abraham se niega a creer en la promesa de que su simiente heredará la tierra, porque él comenzó su viaje como astrólogo y vio que en su carta le indicaba que no tendría hijos. Entonces él dudó cómo voy a heredar, cómo mi simiente va a heredar la tierra si no voy a tener hijos. Pero eso es lo que le decía su carta astral. Pero la divinidad está muy por encima de ello y pudo cambiar eso. Entonces Dios lo llevó afuera. ¿Qué quiere decir? Lo sacó de ese contexto de su carta astral. ¿Sí? Dios lo llevó afuera y le dijo, mirad ahora el cielo y contad las estrellas. Si podéis contarlas, así será tu descendencia. El Zohar interpreta y él lo llevó afuera como ese momento en que nos llega a todos cuando reconocemos que estamos viviendo una vida absurda sin un propósito definido, haciendo cosas sin ningún sentido y repitiendo los acontecimientos de nuestra vida una y otra vez.
dando vueltas en círculos viciosos. Ese es el momento en que podemos romper ese ciclo. La forma de hacerlo es contar las estrellas. Cuenta se traduce como Sephor en hebreo y proviene de la raíz Séfira, que significa, Séfira es cifra, pero Sephor significa límite. En otras palabras, la forma de tener poder sobre las estrellas o el destino es saber cómo establecer límites sobre la Sefirot. Ok, por ahí va la cuestión. Tanto... ¿Cómo sería eso de construirse límites? Muy interesante la pregunta. Aquí viene enseguida, pero le adelanto que, por ejemplo, nosotros oscilamos entre las dos columnas. La columna de la derecha, que es la bondad, y la columna de la izquierda, que tiene bastante representado el deseo egoísta. Actuamos por egoísmo. Entonces necesitamos revisar cada deseo que tenemos. Los deseos no son malos, pero en el fondo puedan venir revestidos por una intención egoísta. Cuando identificamos esa intención egoísta, ya lo podemos manipular, a silenciar, a callar un poco ese deseo y continuarlo, pero ahora con un deseo verdaderamente altruista, no egoísta. Aquí viene más adelante. Incluso los buenos deseos, como el dar, a veces tenemos que limitarlos. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Pedro. Sí. Disculpa que te haga una pregunta rápida sobre el párrafo anterior. Ajá. Donde dice que después de 10 años se relocalizan todos los aspectos. ¿Significa esto que después de 10 años de residir en otro lugar, en otro país, en otra cultura, se puede o se debe calcular otro horóscopo, como si hubiera nacido ahí? Sí, es lo que nos hace ver de ¿verdad? que realmente se puede reformular la carta astral. Está la técnica de progresiones. Sin olvidar. Sí la recuerdas, ¿verdad? Los signos van progresando, las casas van progresando, los aspectos van progresando. Y ya dentro de 10 años ya tenemos una carta diferente. Y un minutito muy respetable, Ana. Y el hecho de estar en otro país, ya tenemos otras coordenadas, otro ascendente. Entonces, prácticamente sí podemos hablar de otra carta. Sí. Y la muy respetable Ana nos va a dar su experiencia. Adelante, muy respetable. La estábamos esperando. Actualmente, darle las gracias al hermano Francisco por mencionar ese aspecto, porque entonces esto me dice de que posiblemente yo no debería seguir considerando Nicaragua, Nicaragua ahí nací. Ajá. Pero ahora lo que yo viví en Nicaragua es el tiempo menos. En Nicaragua solo estuve 24 años. Ya, 24 años. Luego viví 4 años en México. Y todo el resto ya voy a tener aquí, ¿qué? 30, llevo aquí 30 y tantos años. Ok. Sí. Usted ya le corresponde otra carta astral en el nuevo país. Y yo creo en las charlas que hemos tenido en los diferentes cursos, yo percibo eso también de usted. Usted llegó en una cierta condición y se tuvo que como readaptar, ¿verdad? A las nuevas circunstancias. Y hasta que fue resurgiendo un nuevo modus vivendi, ¿cierto? Algo así. Sí, completamente. Al comienzo fue un choque. Al comienzo fue un choque la cultura. Cuando llegué a México no fue una transición bien gentil y todo bien. Cuando vine aquí fue un choque tremendo porque
aquí la gente cuida su espacio como usted no tiene idea. Y cuando yo me subí en un bus y me sentaba en el asiento donde ya iba alguien, la persona sí, porque ya no se podía salir del bus a través de la pared del bus. Ok. Pero muchas cosas de ese tipo. Es cultura inglesa. Ajá. Y la cultura inglesa es bien fría. Sí, 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 sí. Figurativamente hablando, por ejemplo, yo uso mis manos. Ujú. Y aquí, cuando yo hablaba y usaba mis manos, me quedaban viendo las manos. O yo estoy acostumbrada, crecí acostumbrada, que era mala educación si yo hablaba con alguien y no miraba a la persona a los ojos. Ajá, Y claro. cuando vine aquí, es un no ver a las personas mientras uno habla a los ojos. Lo ven Ujú. como que uno está Invadiendo. invadiendo, Ujú. exactamente. Entonces, todos esos tipos de detalles que me llevó cierto tiempo para darme cuenta. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, como dice usted, fue un shock, pero bueno, ya se adecuó a la nueva forma de vida. Y pero sí, definitivamente creo que ya le correspondería una nueva carta. Sí, vamos a estudiar ese asunto de las progresiones, a ver qué sale al respecto. Y le comentamos. Muchas gracias. Muy a usted. Sí, Gracias. gracias, Francisco. Ok. Bien, en relación a lo que preguntaba Hilda, dice, el Zohar explica que hay dos fuerzas principales que gobiernan el pensamiento de cada persona. Son la columna derecha y la columna izquierda del árbol de la vida. Acuérdense que vimos que el ser humano es también un árbol de la vida. La columna izquierda simboliza el deseo de recibir, la necesidad de recibir solo para uno mismo. Y la columna derecha, que es Gesed, amor, bondad, simboliza compartir, cuidar, amor incondicional y dar. En otras palabras, misericordia. Es lo opuesto. Están de hecho una enfrente de la otra. ¿Sí? Estos dos aspectos están en conflicto entre sí y uno siempre gana sobre el otro. El secreto para salir de este ciclo es saber inculcar en nosotros la energía de la columna central, llamada Din Rafe, que significa juicio indulgente, que implica el poder de equilibrio y la fusión de las columnas derecha e izquierda por medio de Din, juicio o limitación. ¿Vamos bien hasta ahí, Hilda? Viene más. El juicio fue creado para poder ejercer nuestro libre albedrío, de modo de escoger el momento de retornar al orden en nuestras energías internas y en nuestra vida. Si no fuera por ese poder, estaríamos en la miseria y en la devastación, como lo estuvieron las personas en la generación de Noé, que no tenían límites y trajeron el diluvio sobre sí mismos. Para los que leyeron la parashá anterior, de esto habla la parashá de Noaj. Para que las columnas derecha e izquierda se fundan y para que una oiga a la otra, debemos poner un límite en cada columna, tomar cada deseo y limitarlo, ya que cuando los mandamos a silenciarse, los deseos, estos lados de nuestra personalidad pueden escucharse el uno al otro. Esto se llama en hebreo tzimtzum medad, limitación conscientemente. Se trata de escuchar lo que el deseo quiere decirnos. Cuando tenemos un deseo, enseguida debemos evaluar cuál es su aspecto egoísta. Cuando lo vemos, lo podemos limitar. Lo restringimos para redirigirlo hacia el verdadero dar. No tiene que restringirse el deseo, solo la parte egoísta de ese deseo es lo que debe ser contenido. ¿Algún comentario hasta aquí, Hilda?
No, aquí lo que entiendo es que ante el deseo, tú vas a revisar qué tanto está en la parte egoísta y que tenemos que estar en el equilibrio entre el dar y recibir, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Es que somos muy dados, los seres humanos, incluso en astrología se ve bastante, de que a veces acciones bondadosas realmente tienen un trasfondo egoísta, ¿sí? Inconscientemente las estamos haciendo por un trasfondo egoísta. Eh, y, y bueno, las desarrollamos así, pero es por algo de egoísmo de nosotros mismos. Sí, por ejemplo, ¿por qué nos gusta servir a una institución? A lo mejor para que me reconozcan algún nivel, etcétera. A lo mejor para que sentirme yo grandioso, a lo mejor, etcétera, ¿no? Puede haber muchos trasfondos en ello, aún en las acciones bondadosas. Y es lo que nos está pidiendo, revisar nuestros deseos. Y vamos a ver que tanto los deseos negativos como los positivos merecen ser revisados. Dice, también hay que, es lo que sigue, también hay que poner límite al deseo de dar. Saber decir no cuando se debe. Muchas veces dar sin límite provoca en el otro el pan de la vergüenza, lo cual aleja al otro de la luz. A veces también sucede que facilitarle las cosas al otro le impide asumir sus responsabilidades y le retarda su proceso de madurez emocional. Esto es muy notorio, por ejemplo, con los hijos o los alumnos. Si uno les da todo, en lugar de ayudarles, les está perjudicando. De hecho, aunque uno tenga, no debe darles todo a los hijos. Sí darles lo esencial, lo necesario. Pero es muy importante que en ellos vaya surgiendo la necesidad de saberse ganar las cosas, la vida. ¿Sí me explico? Ok. Y también ocurre con alumnos y con otros tipos de situaciones. Aquí dice, hijos, alumnos, subalternos. Entonces, la limitación en el dar tiene que ir acompañada de la sabiduría de cuándo limitarla. Gesed es el dar, que es el dar, está en la misma columna derecha debajo de Jokmah, que es la sabiduría. O sea, están actuando conjuntamente. Gesed y Jokmah. Muy en el fondo, tanto el deseo de dar como el de recibir pueden contener aspectos egoístas que limitar. El verdadero Gesed es el absoluto desinterés. Y en vista que estamos llenos de deseo de recibir egoísta, necesitamos un verdadero Gesed fortalecido para crear el balance perfecto, capaz de crear la columna central del árbol. Se trata entonces de generar el equilibrio entre ambas columnas, ¿sí? De no hacerlo así, estaremos constantemente dando vueltas en círculos, sufriendo los mismos viejos problemas y experimentando los mismos patrones de sufrimiento. Si queremos salir adelante y salir de nuestro destino, debemos sacudir nuestras características no deseadas, librarnos de los traumas de la infancia y las viejas heridas, de modo que podemos reconstruirnos, aprendiendo cómo establecer límites a nuestras columnas derecha e izquierda, lo cual las conecta automáticamente hacia el centro. Yo recuerdo una frase de un libro muy importante, se llama Luz en el Sendero. Lo leí cuando era yamín, lo volví a leer cuando era medio genial y así sucesivamente. Pero una de las frases dice, cuando se restringe la vida exterior, se motiva la vida interior. Usa otras palabras, pero el significado es ese. Si se restringe la vida exterior, resurge la vida interior. Y es de lo que se trata.
Bueno, solo entonces podemos comenzar un nuevo camino. Este es el mensaje y poder que nos deja Abraham el patriarca y que palpita en nosotros hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos. Rabí Shimon enseñó que si durante el día hicimos intentos sinceros por corregirnos y crecer espiritualmente, entonces nuestra alma será elevada a las más elevadas alturas en la atmósfera espiritual durante la noche. Si por el contrario, durante el día no tuvimos interés en los hechos positivos que la vida nos hizo llegar para crecer espiritualmente, entonces al elevarse nuestra alma se ve rodeada de fuerzas negativas. Observen la diferencia, ¿no? Cuando nuestra alma asciende a las grandes alturas en la mañana, al despertarnos, nuestra intuición y poder de previsión aumentan considerablemente. Tomamos las decisiones correctas cuando somos guiados por la intuición. Sin embargo, si nuestra alma se envolvió de fuerzas negativas durante la noche, el susurro de estas entidades miente y habla falsedades a nuestra alma. Estas palabras de engaño distorsionan la realidad, creando caos y confusión. Una de las herramientas para evitar este tipo de engaño de las fuerzas negativas es abordar el Zohar cada mañana, pues esto nos garantiza sin duda la elevación de nuestra conciencia para salir a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Un importante mensaje del Zohar es que no todo lo que recibimos son mensajes de luz. El psiquismo, por ejemplo, no es una garantía de verdad energética. Dice, encontramos cierta fascinación por los videntes y creemos tan fácilmente en lo que nos dicen como si su percepción fuera palabra santa. Pero pocas veces entendemos que para que alguien pueda ver acertadamente el camino que la luz pone frente a nosotros, ese vidente necesita un alto grado de pureza. Igual es para nosotros. No podemos ser puros si no tomamos las luces que la divinidad deja disponible. Y sin pureza debemos desconfiar de esa voz interna que escuchamos eventualmente, que trata de burlarse de nosotros. Explica Rashbi que las fuerzas negativas se divierten cuando ocasionan el caos en nuestra vida al momento que escuchamos y hacemos caso de lo que nos susurran al oído. He aquí el propósito de las mitzvot. Las mitzvot son los mandamientos. Atrapar verdaderas luces e interiorizarlas en nuestra vasija. Eso es purificación real. Mientras estemos bajo esta luminosidad que le da energía vital a nuestra alma, podemos estar seguros que nuestro nefesh, o sea, nuestra serpiente, nuestra parte animal, que sube a las alturas mientras uno duerme, queda protegido de esas fuerzas negativas, que no pueden alcanzarlo porque no encuentran asidero en ella. Ya para culminar, dice Rabí Shimon, no es el Ruach ni la Neshama que se elevan mientras dormimos, es Nefesh, nuestra parte animal, la única que tiene que lograr ascender a altos niveles espirituales. Si dejamos que durante el día nuestra animalidad esté en control de nuestro cuerpo, entonces está garantizado que nuestro Nefesh será rodeado por esas fuerzas negativas. Beshrat Hashem, quiera Dios, que quiera el Altísimo, que el Ruach y la Neshama permanezcan en nuestro cuerpo mientras Nefesh va a recargarse de luz. A ver, comentarios. Ya me cansé yo. Me gustaría comentar que se me hace bien importantísimo la parte que leía de revisar, creo que era nuestras
las obras que queremos hacer, las acciones que queremos hacer. Y se me hace importantísima por todo lo que escuché, lo cual me lleva a pensar en explorar cuál es mi intención detrás de lo que quiero hacer. Ajá. Correcto. Entonces, Sí, sí, esa parte se me hizo muy, muy interesante. sí, es muy importante. De hecho, hay una meditación, ya la hemos comentado, que inicia revisando qué es lo que hacemos durante el día, desde que nos levantamos. Cada acto, cada actividad, uno por uno, hasta que por la noche regresamos a dormir. Porque nos hace ir tomando conciencia precisamente de nuestros actos, de qué es lo que hacemos. ¿Para qué? Para no estarlos realizando mecánicamente. Y concretamente revisar nuestras intenciones. Es maravilloso esto que nos comenta Ana, porque a veces podemos creer que nuestras intenciones son sanas, muy sanas o muy positivas, pero si somos muy honestos, muy sinceros, en ocasiones podemos encontrar que no siempre es así, ¿verdad? Y solamente reconociéndolas es la única manera de transmutarlas, de llevarlas hasta la otra columna. Esto está como el que cree que ya lo sabe todo, ya se amoló, porque ya no da lugar a que llegue más sabiduría a su vida. Entonces, si yo creo que estoy perfecto en todo, no estoy dando cabida a la corrección, ¿sí? En cambio, algo va a haber, alguna vocecita, alguna chispa en el interior que me diga, a ver, ¿por qué esto? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Realmente se necesita? ¿Realmente es bueno? ¿Realmente es útil? ¿O qué quieres lograr? ¿Qué buscas? ¿Verdad? Recuerdo uno de los versículos del libro A los pies del maestro, que también lo estudiábamos en Yamines, que dice que es muy importante revisar aquello que vamos a hablar o a decir y que reúna 3 requisitos: que sea bueno, que sea útil y que sea verdadero. Si los cumple, hay que decirlo, hay que hablarlo. Y si no, no es necesario. ¿Puede, por favor, repetir los 3 requisitos? Que sea bueno. Que sea útil y que sea verdadero. Ok, gracias. Porque sin uno de ellos ya carece de significado real para nosotros o de importancia para el entorno, para la humanidad. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? Bueno, si no, aquí hay mucha tarea. Revisarnos, revisar nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros actos, nuestros pensamientos. Les comento que un verdadero estudiante de iniciación continuamente se está revisando, no de una manera, ¿cuál es la palabra? Bueno, de una manera serena, pero continuamente se está revisando. No se revisa hoy y deja pasar semanas o meses y se vuelve a revisar, sino constantemente se está revisando sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus intenciones. Y las va constatando con las de su maestro. Cuando uno no sabe cómo resolver en una situación, se puede preguntar cómo lo haría el maestro, porque el maestro ya es perfecto.
ya está por encima de estas situaciones materiales y de dualidad. Entonces, si podemos visualizar cómo lo haría el maestro, eso nos va a servir de referencia, de ayuda. ¿Quién más? Bueno, pues muchas gracias entonces por su asistencia, por sus aportaciones muy enriquecedoras. A la brevedad les paso la grabación y nos comunicamos cualquier cosa por el chat. Bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas Sí, gracias, sí. reverendo. Gracias Gracias a a todos. Noches, Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. igualmente.